con los servidores ahí en un curso que le estamos dando a los líderes de ministerio. Veíamos que no es lo mismo la revelación de la carne, como le dice Jesús a Pedro. ¿Se acuerdan cuando le dice, pregunta a Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué le dice? ¿Qué responden los apóstoles? ¿Qué le responden? Pues unos dicen que eres Elías, pues ya que resucitó. Otros dicen que eres ¿quién? El profeta que había de venir también, o un profeta. Y Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le responde el Señor? Le dice, bienaventurado eres Pedro, ¿por qué? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, hay revelación que podemos recibir de carne y de sangre, o sea, de una persona, pero va a ser la revelación que ella tiene. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento de su vida han ido a un museo y han visto alguna obra, ¿sí? Alguna pintura o algo, y cuando regresan lo platican, ¿sí? Sí ha pasado, ¿verdad? Y no, que fíjate que no sé qué, que es un raje, que no sé qué, una película, lo que tú quieras. Ahora, imagínense que yo le hablo de la Gioconda. ¿Sí saben quién es la Gioconda? La Mona Lisa, puede ser. No sé por qué ya voy a investigar por qué se llama Gioconda en un lado y Mona Lisa en otro lado. Pero imagínense que yo le empiezo a platicar a usted de la Mona Lisa. Y le digo, bueno, mire, me dice, bueno, ¿y qué es la Mona Lisa? Oye, habla mucho de la Mona Lisa. Bueno, es que la Mona Lisa es un cuadro muy padre, muy raro. Es una obra de arte maravillosa, ¿verdad? Tú la ves y en el fondo hay uno como montecito, así a lo lejos, y está una muchacha ahí, yo creo que sentada, no sé, ¿verdad? Con una sonrisa enigmática, o sea, no sabes si se está riendo, si le duele la panza. Si Leonardo le dijo, no te muevas, el otro día tenía aquí un mosquito, o sea, está rara la Mona Lisa, ¿verdad? Y tiene el cabello así, y se peina allá. Pero yo te estoy dando mi revelación, la revelación de carne y de sangre. Imagínate que te estoy plática, y de momento tengo aquí un cuadro, pero cubierto con un lienzo, y de momento digo, pues aquí está, mira, y lo descubro, y ahora tú lo ves. Ya no te lo platico, tú lo estás viendo. ¿Sí me explico? Y esa es la revelación que viene a nuestras vidas cuando ya no es revelación de carne y sangre, sino del Espíritu de Dios. Él ya nos dice, es esto. Ya no es lo que Toño te ha dicho, ya no es lo que has escuchado aquí o allá, donde sea, ya es lo que Dios te está mostrando a ti en tu corazón. ¿Sí me explico? Bueno, hoy vamos a ver el poder de la iglesia. Tú y yo formamos parte de un cuerpo, lo vimos hace 8 días. Hemos visto ya con cierto detenimiento nuestra identidad en Cristo como personas, como cristianos, como individuos nada más. Lo hemos visto quiénes somos, conocemos nuestra herencia, conocemos nuestra posición, conocemos nuestra posesión y conocemos muchas otras cosas de nosotros como individuos. Sin embargo, es igualmente importante conocer nuestra identidad y nuestro poder como cuerpo, o sea, el poder de la iglesia. Hace 8 días decíamos, ¿qué es la iglesia? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la iglesia? Pues somos nosotros. ¿Y por qué se llama iglesia? Pues porque en la antigüedad, cuando alguien tenía que ir a una reunión especial, hacían una eclesía, ¿sí? Y entonces iban ¿a dónde? ¿A dónde fue tu papá? Fue la eclesía, o sea, fue a la junta, fue a una asamblea.
y allí iban todos y se reunían, discutían algún problema, y esa era la iglesia. Pasa el tiempo y entonces los cristianos empiezan a reunirse. ¿Y a dónde está? En la iglesia. ¿En dónde? En la casa de fulanita o de fulanito. Entonces, ¿dónde se fueron? A la iglesia de Aquila. ¿Sí? Pues vamos ahí. Ahí es la iglesia. Ahí es la reunión. Con el paso de los años y por la costumbre y la transformación del idioma y todo empieza a cambiar por iglesia en español. ¿Sí? Entonces ya somos la iglesia. Y ahora pensamos que la iglesia es las cuatro paredes y techo. Eso no es la iglesia, eso es una habitación. ¿Sí me explico? Pero la iglesia es un ser vivo, lo dijimos, porque Cristo está vivo y tú y yo somos, ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo. Vamos a ver primero nuestra posición como iglesia. Nuestra posición como iglesia está en Cristo. Efesios 1:22, si me quiere acompañar allá, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 22, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién dio Dios por cabeza? A la iglesia, a Jesucristo. ¿Sí? Y en Efesios, ahí mismo en Efesios capítulo 5, versículo 30, es algo tremendo, tremendo. Cuando a mí me fue revelado esto, créame, yo me emocioné, dije, wow, wow. O sea, no, te sientes así como que de momento te insertaron así en alguien omnipotente. Yo le pido a Dios que esto te lo revele a ti en tu corazón. Dice el versículo 30, Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. O sea, hasta los tuétanos, tú y yo estamos allí metidos. Somos miembros de Jesús, de su carne y de sus huesos. No somos una institución nada más. ¿Sí? Somos miembros de un ser vivo que tiene carne y que tiene huesos. Somos miembros de su carne, de sus huesos. ¿Sí? ¿Has visto esos hombres fortachones, grandotes, así, greñudos, feos, no sé, que de momento se te paran enfrente y te quedas así como, no, sí, pasa usted, no, pues digo, sí, no, claro. Sí, me platicaron ahí un testimonio de una persona que llegó a un concierto y pues se fueron ahí metiendo así, pasaron y una señora lo agarró por la espalda y lo pellizcaba así, y porque se estaban pasando para adelante y un señor casi le pega y se voltea el tipo y le dice, ¿qué? Imagínate, yo así me siento cuando yo voy caminando y de momento se te para un chamuco enfrente y dices, ¿qué? ¿Qué se cree? No que me creo. ¿Qué soy? Deja tú lo que me creo. Nomás lo creo. Lo que soy. ¿Qué eres? Miembro de su carne y de sus huesos. Es Cristo en ti, amado. Es Cristo aquí. Es el real aquí en mí. Cristo en ti es la esperanza de gloria, es Él en mí. Y cuando tú caminas, ¿quién va? Cristo. Y cuando tú abrazas, ¿quién abraza? Cristo. Y cuando tú le hablas a alguien, ¿quién habla? Cristo. Porque eres miembro de su carne, de sus huesos. Ahí estás. Y Cristo en mí, como decía Él al Padre, yo en ti, tú en mí, yo en ellos, uno. ¿Cuántos somos? Tres, ¿no? Somos uno. El Padre en el Hijo en nosotros, el Espíritu en nosotros en Él. Somos uno, miembros de su carne y de sus huesos. Yo no sé si ya te está cayendo el 20, si ya viene la revelación del Espíritu Santo a tu corazón de quién eres, quiénes somos, como conjunto, como congregación.
somos tú y yo miembros de su carne y de sus huesos. ¿Cuál es nuestra función como iglesia? ¿Cómo debemos funcionar como iglesia? Es bien fácil. Vamos a Mateo capítulo 4. Me gusta hacerle preguntas así porque luego veo así como que nomás dicen, piénsele tantito, nomás es cosa de que use un poquito la materia gris y espero que no sea de polvo. Mateo capítulo 4, versículo 23 nos dice, y recorrió, ¿quién? ¿Qué hizo? Recorrió. Vamos a ir viendo con detenimiento porque toda la palabra de Dios es Dios. Toda la palabra de Dios nos habla algo, aunque repito 800 veces, y fulanito dijo esto, y sutanito trajo tantos tazones, y perenganito tantos platos, y sutanito tantas cucharitas, y fulanito, híjole, mano, ¿has leído el libro de Números? Híjole, mano. Yo digo, Señor, nomás hubieras puesto que todos cooperaron y ya. No, y fulanito tanto, y sutanito, y chúntatelo. ¿Es palabra de Dios o no? Me alimenta, me nutre, ya puede servir. Por algo la escribió Dios y por algo puso cada palabra que está en nuestras Biblias. Lucas 4 le decía, ¿verdad? Versículo 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Qué hacía? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Vio lo que hacía? Recorría toda Galilea y enseñaba en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. A ver, dígalo conmigo, el evangelio del reino, no el evangelio de Juan el Bautista. ¿Sí? No era el que decía arrepiéntanse, bola de pecadores, raza de víboras. No, el evangelio del reino. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya se acercó. Imagínate que por alguna razón así nuestro gobierno, quien no sé, alguien llegue y te diga, cambia tu mentalidad, porque el Banco Mundial ya se te acercó y no te va a pedir que firmes nada. ¿En serio? Una vez me decían, Toño, éntrale a una tal o no sé qué me decían, éntrale con 500 pesos, le entras, es del Banco Mundial y van a dar 20,000 pesos por cada 500 que des. Se me hace amigo con una patalona. No, de veras, ya tienes un chorro de gente llevando su dinero, quién sabe de dónde. Nunca llegó el Banco Mundial. Los estafaron. Pero sonaba muy bonito. Pero aquí Jesús dice, la palabra dice que Él predicaba el evangelio del reino, las buenas noticias del reino, y además sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, esto es lo que hacía Jesús. ¿Y nosotros qué somos como iglesia? Miembros de su carne y de sus huesos. Somos el cuerpo de Cristo. Ahora, vamos a Lucas capítulo 4, versículo 18, por favor. Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Ya vio qué hacía Jesús? ¿A qué lo envió Dios? Dice, dar buenas nuevas a los pobres. ¿Sabe cómo se escribiría en griego buenas nuevas, buenas noticias? Evangelion. Evangelio. Eso es buenas noticias. Para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón.
corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Me ha enviado a pregonar libertad a los ciegos, vista a los ciegos. Me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos. Me ha enviado a predicar el año agradable del Señor. A eso me ha enviado. ¿A qué nos envía Dios? Tú y yo, iglesia. Pues a lo mismo. A lo mismo nos envía el Señor. Como iglesia. Sí como personas, sí como individuos, pero también como iglesia. Una manera muy básica de resumir el ministerio de Jesús, que ahora es nuestro ministerio, porque somos ¿qué? ¿Qué somos? El cuerpo de Cristo. Vamos, no se duerman. Hágale piojito al otro para que no se duerma usted. A ver, si ya se está durmiendo, despierta. Levántame la mano derecha. Los que traigan mano derecha. A ver, pie izquierdo. Mano izquierda. Ya. Denle un sape santo al que está aquí con ustedes. Santo. ¿Qué hacía Jesús? Vamos a ver, número 1, dice recorriendo. Ahí lo leímos en dónde. Mateo 4 decía que recorría Jesús. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Recorrer. ¿Sí? Recorrer. ¿Usted recorre Tepeaca en su sofá? No. ¿Usted recorre Tepeaca en el lavadero? No. ¿Usted recorre Tepeaca cuando corta su jardín? Pues no. ¿Cómo se recorre Tepeaca? En burro, en bicicleta, caminando, en coche, como quiera, pero tiene que salir. Hay que recorrerlo. Y recorrer un lugar no es nada más así de que de ahorita, de aquí, me lanzo al mercado y me regreso. No, recorrer es ir y voy para acá, y me regreso por la otra, y regreso por la esquinita, y me vuelvo por aquí, y encuentro la privada de aquí adentro. Estoy recorriendo, eso es recorrer. ¿Sí me explico? Es así como peinar una ciudad. Y Jesús hacía eso, recorría. ¿Qué es lo que tú y yo, iglesia, tenemos que hacer? Recorrer Tepeaca. Tenemos que recorrer Tepeaca, tenemos que salir en Tepeaca a buscar las almas. ¿Qué es lo que tradicionalmente hace la congregación o la iglesia? Llega, se para el pastor, les predica el evangelio, todos nos somos felices. Está sabroso aquí. Llegas, te sientes, además va a tener aire acondicionado. Ya lo vamos a instalar para que no tenga calor. Rico, vamos a ofrecer piña colada, sin alcohol. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, ya no nos falta que en lugar de sillas tengamos reposete. O hamacas. No. Digo, a lo mejor para el domingo está bueno, pero entre semana tenemos que recorrer. Dile al que está junto de ti: ¿estás listo para recorrer Tepeaca? ¿Ya te compraste tus guaraches de 7 correas? Unos que me regalaron. Están deliciosos. No, todos los días me los pongo, en serio, así, canallanta. No, hombre. En serio. Quiero una suela veloz, así como de llanta Pirelli. Una correa de, yo creo que era como de caballo, porque son bien ligeritos. Bueno, dice Mateo 28, versículo 19. Mateo 28, versículo 19. Dice, por tanto, ¿por tanto qué? Espéralos en la congre. Eso dice, no. Ve. Les decía yo el viernes aquí en la oración que hasta la semana pasada, ¿saben cuántas personas han recibido a Cristo de enero para acá? 1187 personas han recibido a Cristo únicamente en el ministerio de hospitales.
1187 personas han escuchado a Jesucristo, han escuchado el Evangelio y han aceptado y han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. 1187. De enero para acá, menos de 4 meses. Porque no empezaron bien así. Pasó un tiempo, luego hubo un tiempo en el que no se pudo ir porque cambiaron el director del hospital general y entonces tuvimos que esperar un momento que nos dieran permiso de seguir asistiendo. 1187 personas. ¿Cuántas llevas tú? No me digas, yo sé que son multitudes, pero tenemos que salir. A ver, predícale el Evangelio que está junto de ti. Pues ya se lo sabe. ¿Para qué le digo? ¿No? O sea, sí, la iglesia, ¿para qué sirve? Pues para venir, para alimentar, para recargar pilas, para que oren por mí, para que yo ore por ti, para que me saquen los chamucos, para que me saquen el polvo, me sacudan, me llenen de aceite otra vez y salga yo a recorrer. ¿De acuerdo? ¿Está conmigo? ¿Sí? Nuestra función no está limitada a estas 4 paredes y entretener a los que ya tienen boletos de salvación. No es para eso. Tenemos que recorrer. Ahí dile que está con ti, ¿qué hablan? Dile, no es cierto. Nos hablan. Tenemos que salir, ir a las calles, a las personas. O mientras sales, mientras recorres, necesitamos enseñar, predicar el Evangelio. ¿Qué más hacía Jesús? Dice que enseñaba. ¿Te acuerdas de eso? ¿Qué tenemos que enseñar tú y yo? Lo que hemos aprendido aquí. No es gran cosa, yo lo sé. Pero esto que has aprendido aquí, eso es lo que hay que compartir allá afuera. No le quites, no le pongas. Sí, porque luego me encuentro personas que dicen, no, pues es que fulano vino y me dijo, tenía yo que dejar, y que tenía que dejar, y que tenía que dejar, y tengo que. ¿Quién te dijo? No, si hasta me quería, ya no les digo que les quieren quitar. Un chavo y es que me dijo que me tenía que quitar mi playera porque ese día no, si yo me la compré. Sí, tienes razón, es tuyo. Sí me explico. Yo cuando te echo, quítate ese. ¿Qué es eso? No, dámelo. No, dámelo. ¿Quién sabe dónde lo hicieron? Uno nunca sabe, ¿verdad? Entonces, tú haces como ¿cómo es este? Sí, o sea, no tengo por qué hacer esto. ¿De qué sirve que yo se lo arranco del cuello si ella lo sigue teniendo en el corazón? ¿Qué es más fácil, arrancárselo del cuello o ponerme de rodillas y orar para que Dios le revele su gloria? ¿Qué usted santo? O sea, no tengo que hacer eso. ¿Qué tengo que hacer? Predicar, enseñar lo que has aprendido. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Vamos para allá. 1 Corintios 15. 15 es el que está después del 14. No lo encontraban por eso, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 dice, porque primeramente, ¿por qué qué? Primeramente, o sea, lo primerito que hay que enseñar, lo primerito es, primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Ya? Se acabó el rollo. ¿Te das cuenta? O sea, es complicado decirle a alguien, Cristo murió por tus pecados, pagó tu pecadote. Sí, esa cosa horrible que hiciste, la pagó. Quitó el estorbo que había en tu piel, te limpió con su sangre, murió y resucitó. ¿Será difícil decir eso a la gente? Y luego, pues llévalo a los pies de Cristo. Abre tu corazón, recíbelo como Señor y Salvador. ¿Sí?
Acompáñenme a Juan 1:12, por favor. Yo sé que ya te lo sabes, ya ni se ha de ver la escritura de tanto que lo lees y lo lees y lo lees. Dice versículo 12, Juan 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús murió por ti, resucitó. Es cosa que lo recibas en tu corazón como Señor y Salvador. Romanos 10:9, vamos para allá, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 8, más que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la que, cuando te digan, no, es que tú quieres cambiarme de religión. Yo no predico religión, yo predico una palabra de fe. Esta es la palabra de fe que ¿qué? Que predicamos. Entonces, ¿tú de qué religión eres? Yo soy de Jesucristo. Yo soy de una persona que se llama Jesucristo. Yo soy de Él. Él es mi Señor. Dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, te salvas. Te salvas del infierno. Nomás con eso. ¿Y qué querías? Que te agarráramos a latigazos y luego te subimos a la cruz. No aguantas. Y aunque aguantaras, no te ibas a salvar por eso. Es sencillo lo que hay que predicar a la gente. Lo único que es recibir a Cristo. Mételo, después vemos lo demás. Primero que estés vivo. Primero que tengas vida. Ya después vemos si te cambiamos el hígado, lo que tenga que cambiarse. ¿Sí me explico? O sea, la gente se está muriendo. Imagínate una persona que, no sé, acá tenemos un traumatismo severo. ¿Sí? Aquí tenemos doctoras que nos van a echar la mano. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando llega uno a ver a una persona que es recién accidentada? Pues a ver si está viva. Y después, pues ver que no se nos muera. Y ya que encontramos que si tiene fractura en la tibia y el peroné, y el fémur está cuadriculado, y la clavícula pues ya se le desclavó, ¿sí? Y entonces hay que ver, y luego ¿qué hay que hacer? Que no se muera. Primero vida, primero métele esto y pone el otro, y que ya no late el corazón, pues descárgale la carga de la batería, ¡pum!, para que reaccione. ¿Sí me explico? Primero tiene que vivir, primero tiene que recibir a Cristo, porque Cristo es vida. Primero tiene que tener la vida en su corazón, recibir a Cristo, reconocer su pecadote, renunciar a Él, entregarse. Es lo primero que hay que hacer. Cristo murió por tus pecados. Es lo que hay que enseñarle a la persona. No grandes misterios. No, y es que mira, un día con voz de trompeta, la bestia va a llegar. Ay, bestia. La bestia. O sea, primero lo primero. Ya después vemos que si la bestia es Abrón. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, lo que tenemos que hacer como iglesia también es predicando el evangelio del reino, predicando buenas noticias, no buenos deseos. No es lo mismo llegar y decir: feliz día del niño. Ay, gracias. Al decirte: oye, ¿qué crees? Ahí en la camioneta tengo un balón autografiado por todos los jugadores de la América. Qué buenas noticias. Pero si se lo das a un americanista, dice: órale, ¿en serio? ¿Y para quién crees que es? ¿Para quién? ¿Para quién? Para ti. ¿Son buenas noticias o no? No son buenos deseos, son buenas noticias. Aquí lo tengo, toma. Buenas noticias. Las buenas noticias son un hecho consumado del que yo te estoy informando. ¿O no? No son buenos deseos. Los buenos deseos son para Navidad. Ay, que la pases rico. Ay, gloria a Dios, gracias. Ahí nos vemos. No le hace que en tu casa estés chillando porque no tienes ni para un chocolate.
Pues ya te dijeron buenos deseos, ¿no? Yo me acuerdo una noche en mi niñez, mi familia, mi abuelita y mi mamá, dándonos buenos deseos de feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Que la pases bien, sí, ya me dijo. Ni cenamos. De momento llega uno de mis primos con buenas noticias. ¿Qué creen? ¿Qué? Me mandó mi mamá por ustedes para que nos vayamos a cenar. ¡Órale! Esas fueron buenas noticias, vamos a cenar. Y nos subimos a cenar. Son buenas noticias. ¿Qué es lo que tú y yo debemos hablar allá afuera? Cuando recorramos Tepeaca, ¿sí? Que vayamos enseñando lo sencillo del Evangelio, les tenemos que dar. Gracias por los días que ponen atención. Gloria a Dios. Buenas noticias. Eso hay que darle a la gente. Buenas noticias. ¿Sí? Marcos 16:15 dice: y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a toda criatura. Una persona ahí de 1000, ¿qué serán? 600, 700 por ahí, se lo tomó a pie de la letra y le empezó a predicar al hermano Huella, a la hermana Cabra y al hermano Chivo. Y le dijo: es toda criatura. No sé si delante de Dios haya estado viendo, ¿no? Pero él dijo: toda criatura es toda criatura. Ya. Nosotros vamos a predicarle a la gente, ¿de acuerdo? Más rato que vea yo ahí. Y esta que es cuando ya me pongo loco, entonces ya me echo y me muero. Y llega el Evangelio a la vida de estas personas y empiezas a ver cómo las cajitas se van desapareciendo. Oye, ya no tienes la de Matzalocos. No, ya, Dios me dio paz. ¿Sí? Oye, ya no tienes. No, es que ya no, ya mi corazón, es que ya Cristo muere en mi corazón. Ya lo arregló. ¡Wow! ¿Qué tal? ¿Sí me doy a entender? Eso es libertad de los cautivos, vista a los ciegos, ciegos espirituales. Hay personas que hacen pacto con las tinieblas, con la muerte, con los muertos, con todo el mundo hacen pactos y están ciegos. Comentaba una chica, me decía: es que conozco un amigo, dice que hizo un pacto con Satanás. Y que nada, que lo único que quiere es llamar tu atención, quiere ahí como que para que vea que yo aquí. No sé si de veras sí lo hizo, ya me enseñó, y que no sé qué, que lo firmó con sangre, que tiene al chamuco tatuado no sé dónde, que... ay caray, entonces está grueso. Pues ese chavo puede ser libre, y hay que pregonarle libertad, hay que decirle que la sangre de Jesucristo es superior a la sangre que él derramó para hacer un pacto con Satanás, y que ese pacto con Satanás hecho con sangre se quita de medio cuando haces el pacto nuevo con Jesucristo. Que la sangre de Jesucristo está, ahí está nuestro nuevo pacto, y pasa sobre todo pacto. Tú renuncias a ese pacto que hiciste con Satanás y tomas el pacto, el nuevo pacto con Jesucristo. Ya, las cosas viejas pasaron y vienen las cosas nuevas. No sé quién lo haya hecho aquí, pero si tú lo hiciste y estás así como que es que si me salgo a lo mejor ya no me va tan bien. Yo te digo una cosa: si te está yendo bien por el pacto con Satanás, oye, estás en la cuerda floja. Suéltalo, total que mejor que rebotes en el piso y que después del segundo rebote te cache y Dios diga: ahora yo te levanto. No que te quedes ahí con eso. Libertad a los oprimidos. Hay personas que están oprimidas económicamente, no pueden levantar, no pueden salir, están oprimidos. ¿Sí? ¿Tienes algún perrito? Oprímelo y a ver cómo camina. Oprímelo. Y ahora imagínate a un hombre, a una mujer oprimida por el diablo. Imagínatela. Y quiere ser libre, quiere ser feliz, y el diablo la tiene ahí como animal. ¿Te acuerdas de esa mujer que estaba jorobada, que tenía años? Creo que
18 años o no sé cuántos años tenía. Y Jesús dice, la desata, ¿te acuerdas que la endereza? Y todo se enoja, que ¿por qué? En el día del Sabbat lo haces, que venga mañana, no que ahorita. Y Jesús le dice, entonces tiene sus bueyes y los desata para darles de comer en el Sabbat, ¿verdad? Y se les va un buey a la barranca en el Sabbat, no le hace. Digo, Dios entiende y lo saca. Y a esta hija de Abraham, que había sido atada por el diablo, no se le había de liberar hoy en Sabbat. Precisamente para eso es, ¿no? Para darle descanso, libertad a los oprimidos económicamente, a los anímicamente oprimidos, a los sentimentalmente oprimidos, a los que tienen autoestima baja. ¿Cuántos de ustedes sienten vergüenza al atravesar el Zócalo? Y no, mejor lo rodean, no damos la vuelta. Aquí atravesamos, no, por aquí más ahorita, ven. O les dicen en el salón, pásale al dueño. No, pásale. ¿Por qué? Porque la autoestima está oprimida. Cuando yo entendí, cuando a mí me fue revelado que yo era hijo de Dios, man. No dije, no, es que no ven mi. O sea, tú ves la playerita de $2 que me compré de reventa en la casa de doña fulanita que vende, no sé dónde le traen la ropa, dice que de los Estados Unidos, pero a mí se me hace que es de uñas largas de Huacán. ¿Sí? Y cuando me dices que eres príncipe, eres hijo del rey, dije, no, hombre, no, para mí las garritas que yo no traía, estas son las que ves, las que no ves, no, hombre, esas las hacen Los Ángeles, no en Los Ángeles. Sí me explico, porque son vestiduras de lino fino, blanco y resplandeciente. Esas son mis vestiduras. Y se me quitó esa opresión del diablo, y entonces caminaba derechito, y ahora ya paso hasta en los portales, así como viendo a los que están ahí en el royalty. Y así los veo, órale, no, si vieras dónde como yo. Y se me paran. O sea, soy príncipe. A ver, dilo conmigo. Hombres. Espérense. Ya, pero por eso las mujeres nos ganan. Todavía no termino uno de decir, ya, yo soy princesa. Al otro le tienes que contar a la de 3 para que a ver si dice, yo soy príncipe. Ay, no. A ver, hombres. Con voz hombre digan 1, 2, 3. Yo soy príncipe. 1, 2, 3. Yo soy príncipe. Eres príncipe, eres hijo del rey. A ver, mujeres, 1, 2, 3. Ni falta que hace. ¿Te fijaste que ni falta hizo decirles 1, 2, 3? A los hombres tenemos que contar 1, 2, 3. Créanse, hombres. Si después de que se lo dices, le dices, ¿en serio? ¿Te lo decís? Sí, ¿no? Sí, me dijeron en la reunión. Vamos a preguntar, ¿si eres princesa? Sí, porque mi mamá todavía vive, si no sería reina. ¿Ya viste la autoestima? Gloria a Dios. Ok, también dice que a Jesús dice, me ha enviado a predicar el año agradable del Señor. El año agradable, no el año de venganza, no el año de odio, ¿sí? A mí me repatea ver cristianos que en sus muros de Facebook o en sus producciones de YouTube o en lo que publiquen ponen, la ira de Dios va a caer sobre estas personas. ¡Idólatra! ¿Qué buenas noticias le acabas de dar a este paganote? Imagínate un pagano aquí, ahí está el pagano, ¿verdad? Y no estoy hablando de los de México, de otro lado, un paganote ahí, y llegas y dices, ¡te vas a ir al infierno! No, chido, no, gracias. Qué buenas noticias. Usted de predicar el evangelio, ¿verdad? Son buenas noticias.
noticias para él que se vaya al infierno, es lo peor que le puede decir a una persona. Porque le dices, oye, ¿y tú sabes que Jesucristo te ama? ¿Quién es Jesucristo? Ah, no sabes, no. Nunca has oído, no, nunca he oído. No, hombre, de lo que te has perdido, y empieza a predicar. Hay unos misioneros, Ángel y Carmen García, en Camboya, y nos han dicho, hay gente, dice, yo no lo creí, literalmente, nunca en su vida han escuchado el nombre Jesús. O sea, no nada más el nombre, sino quién es. Como si yo te dijera aquí, ¿has oído hablar de Sun Tzu? ¿Quién es Sun Tzu? Es un ¿Era quién? Era un capitán, hay un libro que se llama El arte de la guerra. Es un autor de un libro que se llama El arte de la guerra. Y escribió un libro de cómo hacer una guerra. Sun Tzu. Ahora imagínate que allá dices Jesús. ¿Quién? El rey de reyes. ¿De dónde? Y no lo han oído. No lo han oído. Y la gente de nuestro país que sí ha oído el nombre de Jesús tiene un velo. Y hace lo que hace porque tiene un velo, está cegada. Y a esa persona le dices, ¿te vas a ir al infierno? Ay, muchas gracias, yo contigo no quiero saber nada. Dice por ahí un dicho que se atrapan más moscas con miel que con hiel. ¿Sí? Tenemos que entender que son buenas noticias, año agradable de Dios. Bueno, y entonces, ¿qué ya no les decimos de su pecado? Pues ya lo saben. A ver, cuando a ti no te habían predicado el evangelio, ¿no sabías que era malo andar con la de las tortillas? ¿Sabías o no sabías que era malo? Sí, lo sabías. ¿Sabías o no sabías que era malo guiñar el ojo para que no te cobraran el micro? ¡Lo sabías! ¡Lo sabías! Pero lo hacías. Y cuando te predicaron el evangelio y decidiste recibir a Cristo, pues ya como que, pues ya de las tortillas te cambiaste de proveedor. Y ya subías al micro con el dinero en la mano. Ahí está, muchas gracias. ¿Qué pasó, abuelitas? ¿Qué me pasa? Sí me doy a entender. O sea, lo sabíamos, por eso tenemos que predicar el año agradable. O sea, entiéndeme, sí, pero ¿quién va a redarguir de pecado? De justicia, de juicio. ¿Quién redarguye? El Espíritu Santo. Si tú y yo a fuerza les decimos, es que eres pecador, repite que eres pecador, no, repite, no, ay, háblale de Jesús. Háblale de Jesús. Va a abrir el corazón. ¿Cómo lo abriste tú? A ver, levante la mano el que se convirtió a través de un evangelio de que te estuvo diciendo, eres un pecador, te vas a ir al infierno, eres una guimaña, no vales para nada. Es más, lo que traes allí en el cuello, lo que traes en las zapatillas, es del diablo. Yo no conozco a alguien que haya dicho, ay, sí, yo quiero recibir a Cristo. Yo no conozco a alguien. A mí, ¿sabes cómo me convirtieron diciendo, Dios te ama? ¿Quién? Yo le dije a mi hermano, estás loco. ¿Cómo crees que Dios me va a amar a mí? Tú no me conoces como Él. Me dijo, no, sí te conozco. Te amo. Ay. ¿De veras me ama? Sí. Pero Él me conoce. Sí, no ama tu pecado. A ti te ama. ¡Wow! Oye. Digo, después de mi esposa y mi mamá, yo creo que es la tercera persona que sé que me ama. Pero de ahí fuera. Y luego cuando lo recibes dices, wow, no, sí me ama. Ah, sí, corazón. ¿No le hace? No, sí le hace. Sí le hace. Lo dejamos lo que sigue para la semana.
¿Captó algo? Podremos ya desde hoy empezar a recorrer el pueblo, la ciudad, la colonia, predicando buenas noticias a tu mamá, a tu papá, a tu hermana, a tu hija, a tu hijo, a tu marido, a tu ex. Le podremos decir buenas noticias. Podremos orar por los enfermos, sanar a los que están mal, orar cuando menos por ellos. ¿Sí podemos? ¿Sí? Pues príncipes y princesas, pongámonos en pie, por favor, vamos a orar. Como siempre, las que se paran primero son las mujeres. Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Somos miembros de tu carne y de tus huesos. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Wow. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, aquí hay una iglesia. Úsanos. Úsanos. Esta iglesia, como la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Galacia, de Corinto, de Roma, de Filipos, de Tepeaca, úsanos para predicar el Evangelio, para predicar buenas noticias, para dar libertad a los cautivos, a los oprimidos, para sanar a los quebrantados de corazón y a los enfermos, a predicar el año agradable de Dios. Señor, úsanos, úsanos. Te agradecemos que tenemos tu bendición, tenemos tu permiso, tenemos tu autorización para ir y hacerlo, tenemos tu respaldo. Gracias, Señor. Ahora queremos hacerlo. Danos gracia y favor delante de la gente allá afuera. Que al hablar con las personas, Señor, nos presten atención y escuchen tu voz a través de nosotros. Escuchen tu voz que les dice que les amas, que anhelas una comunión íntima con ellos, porque les amas, porque deseas que estén en tu reino, no en el reino de muerte, en el reino de tinieblas, sino en el reino tuyo, de la vida. Señor, ayúdanos. Señor, mientras nosotros predicamos tu palabra, te pedimos, Señor, que tú extiendas tu mano y se hagan señales, maravillas y prodigios en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, te lo pedimos, Padre, y te agradecemos que está escrito que en tu nombre lo podemos hacer. Señor, ayúdanos a entender la magnitud del poder que opera en nosotros. Ayúdanos, Señor, a soltarnos nosotros, a soltarnos de los miedos, a soltarnos de los complejos, a soltarnos de las tonterías que nos hemos aprendido con los años, de tanta cosa que nos sirve, Señor, que nos ha estorbado para ir y predicar el Evangelio. Danos gracias, Señor, y danos aún mayor gracia para poder discipular a esas personas. No solo dejarles la semilla plantada, sino regarla, cuidarla hasta que crezca, hasta que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Dile conmigo: Señor, úsame. Yo quiero ser tus manos, tus pies, tus ojos, tus oídos, tu boca, Señor. Yo quiero ser Cristo aquí en Tepeaca. Yo quiero ser, Señor,
quien lleve el Evangelio y quien predique el año agradable tuyo a todos aquellos que me rodean, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios. Gracias, porque si tú lo quieres es porque se va a hacer, Señor. Tu voluntad, te lo pedimos, Señor, hágase tu voluntad, aquí en Tepeaca, aquí en esta congregación, en mi vida, como en el cielo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.